Buenos días, hermanos, bienvenidos nuevamente a nuestra iglesia Luz y Esperanza. Y cuando uno, hermanos, una persona ya sale de este mundo, una pregunta puede rondar por la mente, ¿no?, de las personas. Antes tal vez de poder partir, tal vez si no tienen la seguridad, o tal vez tengan la seguridad de poder luego decir, ¿qué hay después de la muerte? Algunos imaginan que dicen, no, bueno, después de la muerte no hay nada, no hay absolutamente nada, simplemente como un pensamiento filosófico, como pensaban hace tiempo también los griegos, de poder decir que una vez que mueres, simplemente no hay más. Ya estás muerto, ya después no hay absolutamente nada. A otros creen que después de la muerte, si te has portado bien, has hecho cosas buenas, te vas a reencarnar, como piensan los hindúes, ¿no? Si has hecho las cosas buenas, entonces puedes reencarnarte tal vez en un dios, en una vaca, en un ratón, y al final puedan venerarte en uno de esos templos. Otros tienen la esperanza de que después de partir de acá, vamos a estar con el Señor por toda la eternidad. Y eso es una verdad que como cristianos nosotros creemos en esto. Pero también que nosotros creemos que cuando vuelva el Señor Jesús, Él va a venir a juzgar tanto a los vivos y también a los que murieron van a ser resucitados, y todos vamos a estar delante del tribunal de Cristo. Y cuando Cristo vuelva, hermanos, va a haber dos cosas que va a ocurrir. A unos les va a dar alivio, descanso eternamente, donde ya no habrá más tristeza, no habrá más quebranto, no habrá más dolor, no habrá más preocupación, todo se habrá terminado, mientras que el otro lado habrá una eterna destrucción, un castigo eterno por causa de no haber conocido o no haber obedecido los mandamientos que el Señor ha dado. Algunos por ahí tal vez has escuchado que dicen que sí, está bien ya el infierno, pero el infierno se vive aquí, dicen algunos. No sabes todas las cosas que yo estoy pasando, y la verdad es que se debe de vivir aquí el infierno. Y esa es una vil mentira, porque no es así. Si pasamos dificultades, no se comparan con lo que vamos o las personas van a terminar sufriendo allá en el infierno. Hoy día, hermanos, vamos a meditar en 2 Tesalonicenses, en el capítulo 1 de los versículos del 6 al 10, segunda de Tesalonicenses, el capítulo 1 de los versículos del 6 al 10, y vamos a ver juntos la segunda venida, alivio o eterna destrucción. Este es el título de nuestro sermón en esta mañana. La segunda venida, alivio o eterna destrucción. Nos dice la palabra del Señor: porque después de todo, es justo delante de Dios que Él pague con aflicción a quienes los afligen a ustedes, pero que Él les dé alivio a ustedes que son afligidos, y también a nosotros, cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego, dando castigo a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesús. Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando Él venga para ser glorificado en sus santos en aquel día, y para ser admirado entre todos los que han creído, porque nuestro testimonio ha sido creído por ustedes. Vamos a orar. Maravilloso Señor, en esta mañana nos presentamos nuevamente ante tu trono de la gracia para pedirte, Señor, que seas tú hablándonos a cada uno de nosotros, a pedirte, Señor, que abras nuestro entendimiento para poder comprender tu palabra, para que esa verdad, Señor, que tú tienes en tu palabra pueda impactar nuestras vidas, Señor, y nos lleves a tomar decisiones, nos lleves, Señor, a asumir lo que tú nos has mandado a cada uno de nosotros, y que, Señor, por medio de tu palabra nos puedas ministrar en esta mañana. Señor, anímanos, ayúdanos, guíanos por medio de tu palabra. Te lo pedimos en esta mañana en el nombre de Cristo Jesús. Amén
y amén. Podemos sentarnos, hermanos, y vamos a ver tres cosas en esta mañana. Pero antes de poder llegar a poder hablar acerca de lo que va a tocar a uno, ya sea alivio o eterna destrucción, vamos a hablar acerca del día del regreso del Señor Jesús. Eso es lo primero que vamos a ver en esta mañana, el día del regreso del Señor Jesús. Ahí cuando leemos el versículo 7, la segunda parte se dice: cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego. Este pasaje, hermanos, en este pasaje Pablo recordó a los creyentes de Tesalonicenses que el Señor Jesucristo va a regresar algún día, en algún momento oportuno. Su regreso va a marcar la culminación de la historia redentora y traerá consigo el propósito pleno de Dios y el cumplimiento de su plan redentor. Este recordatorio tenía como objetivo animar a los hermanos de los tesalonicenses a poder mantenerse firmes a pesar de la intensa persecución que sufrían. ¿Qué ocurría en Tesalónica? Por causa del evangelio estaban persiguiendo a los cristianos, estaban siendo ellos perseguidos por sus propios paisanos, digamos, y también por los judíos. Pero también habían dudas en cuanto a los creyentes, porque Pablo en la primera carta a los tesalonicenses les había hablado que está bien, van a padecer, están pasando sufrimientos, pero que el Señor, en el capítulo 5, iba a venir en cualquier momento. Así como el ladrón viene y no sabes en qué momento va a llegar a tu casa, no te avisa, así va a llegar el Señor. Entonces los tesalonicenses empezaron a decir: Pablo nos va a decir que el Señor va a llegar de manera inminente, o en otras palabras, ya va a llegar. Y como ellos empezaron a vivir, pasaban los días, pasaban semanas, y empezaron a decir: oye, un momento, el Señor ya vino y parece que nos hemos perdido su venida, y lo que estamos sufriendo en este momento es el juicio de Dios. Dios nos está juzgando, Dios nos está haciendo o permitiendo que nosotros suframos. Entonces Pablo les va a escribir esta segunda carta a los tesalonicenses, y en los primeros versículos les va a decir: hermanos, el juicio de Dios se revela así para ustedes, en que ustedes pueden perseverar y mantenerse firme en la fe. Este es el justo juicio de Dios, como diría en el versículo 5. Pablo dice que permanecer, ser perseverante en la fe, es una muestra de que Dios está juzgando bien, porque por medio del Espíritu Santo podemos perseverar. Pero también Pablo va a querer aclarar esta mala idea acerca del juicio, de la venida del Señor, acerca de que ellos se han perdido esta venida. Y por eso, hermanos, acá en este lado del versículo 6 al 10, se nos va a decir, por ejemplo, Pablo usa y dice: cuando el Señor sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles. Pablo, hermanos, cuando habla acerca de la venida del Señor, va a hablar, toma este término, venida, o parusia, como le dice, o como está en el griego, que también significa presencia, que nos da referencia a la venida del Señor cuando Él aparezca en las nubes de manera visible, donde todos lo verán, oirán, donde los creyentes que murieron, ellos van a resucitar primero, los que estén vivos, y si estamos vivos cuando venga el Señor, vamos a ser también transformados. Ellos también van a tener un cuerpo glorificado, nosotros también, y todos juntos vamos a estar con el Señor, vamos a darle la bienvenida al Señor en las nubes, y estaremos con el Señor por siempre y para siempre. Este pasaje de 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18, ya lo hemos tocado anteriormente, donde hemos hablado que la venida del Señor, cuando Él venga, no es dos venidas. No es que va a haber un rapto secreto y donde vamos a ir y vamos a estar 7 años ahí escondidos y luego vamos a venir de manera visible. No, es un solo acto. Este acto que se vamos a encontrar con el Señor y estaremos con el Señor por siempre y para siempre. Y Pablo va a seguir acuñando este pensamiento de la venida del Señor, y ahora,
En este versículo 7, hermanos, Pablo dice que cuando el Señor sea revelado. Pablo está usando una palabra distinta para poder hablar de la segunda venida del Señor. En esta oportunidad nos habla de esta palabra revelado. Esta palabra griega es apocalipsis, que significa revelación, desvelar o descubrir. Es una palabra que tiene la idea de revelar o descubrir algo que previamente estaba oculto o secreto y que es usada por Pablo aquí para poder hablar acerca de la venida del Señor. Es una figura, por ejemplo, ¿no? Cuando tú no sabemos algo y supongamos que te dan un regalo, está bien empaquetado, tú no sabes nada de lo que está dentro. Pero cuando tú abres toda la envoltura, se te es revelado aquello que contenía o qué regalo es lo que te están dando. Es lo mismo. Va a llegar un momento cuando el Señor va a ser revelado, cuando Él venga nuevamente y cuando todas las personas que ahorita no lo ven, y esto también viene, hermanos, ¿por qué? Cuando el Señor vino la primera vez, ¿la gente le creyó? ¿La gente sabía que Jesucristo era Dios? No, ellos decían más bien y no creían y hablaban de Jesús como el hijo de José, el hijo del carpintero, el hijo de María, que tenía sus hermanos, Jacobo, Judas, entre otros más, y no se les había revelado acerca de que Jesús era el Hijo de Dios. Y por eso el Señor, cuando le pregunta a sus discípulos, ¿quién dicen que soy yo? Ellos dijeron, Señor, algunos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres un profeta. Y Pedro osadamente agarra y dice, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y el Señor le dice, oh Pedro, esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Se le reveló en ese momento. En ese momento se le quitó el velo y Pedro pudo comprender o entender por un momento, porque luego va a meter la pata cuando vemos ahí el pasaje, pero él comprendió de que Jesús es el Señor. Es por eso que cuando el Señor sea revelado, cuando todo lo oculto sea revelado, hermanos, las personas van a comprender que Jesús es el Señor, de que Jesús vuelve a ser como el juez. Ese será el día del Señor, donde todas las personas que no creen, en ese momento van a tratar de buscar arrepentimiento, porque van a entender que el Señor no viene a mostrar gracia. El Señor viene a juzgar, el Señor viene a retribuir conforme a las obras que hayan obrado. A los creyentes, alivio y vida eterna, y a los que no han creído en Cristo, simplemente castigo y destrucción eterna. Por eso en Juan 1:10 nos dice, hermanos, en Él estaba el mundo y el mundo fue hecho por medio de Él y el mundo no lo conoció. Cuando Él vino no lo conocieron, pero cuando el Señor se manifieste en su segunda venida, no habrá ninguna duda sobre la realidad de nuestro Señor. Pues entonces, hermanos, aparecerá en el cielo, como nos va a decir, si vamos por un momento a Mateo capítulo 24, vamos por un momento, hermanos, a Mateo capítulo 24. Mateo 24, el versículo 30, por favor. Sin irte de Tesalonicenses capítulo 1, de los versículos del 6 al 10. Mateo capítulo 24, el versículo 30, por favor. Nos dice la palabra del Señor: entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y todas las tribus de la tierra harán duelo y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo. ¿Con qué? Con poder y gran gloria. Todas las personas de la tierra verán que el Señor vuelve. Va a ser de manera visible, va a ser de manera audible cuando el Señor venga, porque vendrá con voz de mando, con voz de trompeta, y al sonar de la trompeta, donde todas las personas escucharán. Ahí será el momento cuando nosotros estaremos con Cristo por toda la eternidad. El apóstol Pablo, hermanos, va a hacer tres cosas al describir la revelación, la venida del Señor Jesucristo, que nos habla aquí en Segunda de Tesalonicenses. Y veamos en Segunda de Tesalonicenses que primero Pablo dice en este versículo 7 que estamos viendo, que el Señor será, dice, revelado.
Va a quitarse el velo para que todos puedan creer y ver que el Señor viene desde el cielo. Así como ascendió corporalmente al cielo, el Señor regresará del cielo visiblemente, corporalmente a la tierra con poder y autoridad. Como dice 1 Tesalonicenses 4:16, pues el mismo Señor descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Este acto es visible, es audible. Y también, como nos dice Hechos 1:11, que les dijeron estos ángeles que se aparecieron, estos dos hombres, a los discípulos que estuvieron mirando cómo el Señor ascendía a los cielos. Ellos les dijeron: varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo vendrá de la misma manera, tal como lo han visto ir al cielo. Así como el Señor ascendió de manera visible, así también Él descenderá de manera visible y todo el mundo lo verá. El Señor ascendió, está sentado a la diestra del trono de Dios Padre. Desde esa exaltada posición de poder y honor, el Señor intercede por su pueblo, y desde ese trono celestial un día el Señor regresará para juzgar a sus enemigos. La segunda característica que Pablo nos refiere en este versículo 7 es que cuando el Señor Jesús se manifieste desde el cielo, es decir, en el día del Señor, Él no estará solo. Y por eso Pablo escribe que se manifestará desde el cielo. ¿Con quiénes? Con sus poderosos ángeles. O literalmente, como dice, los ángeles de su poder. Los ángeles son seres celestiales a través de los cuales se delega el poder del Hijo para poder cumplir sus propósitos, y en este caso para poder ejecutar juicio. Hermanos, el Nuevo Testamento nos enseña que los ángeles acompañarán al Señor en su segunda venida. Por ejemplo, Mateo 16:27. ¿Qué nos dice? Permíteme leerte. Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno según su conducta. En Mateo capítulo 24, el versículo 31, se nos refiere que los ángeles van a tener una doble labor, porque dice: y Él enviará a sus ángeles con una gran trompeta y reunirán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de los cielos hasta el otro. Y no solamente van a reunir a los elegidos para bendición, sino que también reunirán a los incrédulos para juicio. Vamos a Mateo capítulo 13, por favor. Mateo capítulo 13, veamos primero los versículos 41 y 42 y luego los versículos 49 y 50. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que son de piedra de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el llanto y el crujir de dientes. Versículo 49 y 50. Así será el fin del mundo. Los ángeles saldrán y sacarán a los malos de entre los justos y los arrojarán en el horno de fuego. Ahí será el llanto y el crujir de dientes. Los ángeles tienen una doble labor. Van a reunir a quienes, a los escogidos, en otras palabras, a los que han depositado su confianza en Cristo, y la otra labor es que también van a separar a todos los que no han obedecido, no han creído en Dios, han rechazado al Hijo, y ellos van a ser arrojados, dice, al lago de fuego, donde será el llanto y el crujir de dientes. Y Pablo va a decir también en 2 de Tesalonicenses acerca de una tercera característica cuando el Señor venga. Cuando el Señor Jesús regrese desde el cielo con sus santos ángeles, Pablo escribe que se revelará en llamas de fuego, o literalmente dice en fuego flameante. Esta frase, hermanos, nos indica la santidad del Señor manifestada en juicio. Este es el fuego del juicio. Vayamos a Isaías, por favor, capítulo 66.
Isaías 66, el versículo 15 al 16. Nos dice la palabra del Señor: porque el Señor vendrá en fuego y sus carros como torbellino, para descargar su ira con furor y su reprensión con llamas de fuego. Porque el Señor juzgará con fuego y con su espada a toda carne, y serán muchos los muertos por el Señor. Así también cuando Moisés, hermanos, vio al ángel del Señor, se le apareció como un fuego ardiente de la zarza, dice, y esta zarza no se consumía porque era la presencia del Señor. Cuando el Señor se apareció al pueblo de Israel allá en el monte Sinaí, dice que todo era un humo porque el Señor descendió sobre él en fuego, y el humo, dice, ascendía hasta el cielo como el humo de un horno. En Hebreos capítulo 12, 29 se nos describe que el Señor es como fuego consumidor. Hermanos, estas tres frases que Pablo describe acerca de la venida del Señor nos dan una confirmación innegable de que Jesucristo es Dios, de que Él regresará del cielo donde está sentado en el trono de Dios, regresará con sus mismos ángeles poderosos que solo atienden y sirven a Dios, y se les describe como los ángeles de Cristo, y finalmente regresará en el mismo fuego llameante que marcó la gloriosa presencia de Dios en el juicio. Al describir al Hijo, hermanos, con estas realidades, con estas características del Padre, Pablo afirma la deidad del Señor Jesús como la segunda persona de la Trinidad. El Señor Jesús vuelve otra vez, pero Él ya no va a venir a predicar y decir arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Él vendrá a juzgar, y en este juicio que viene a dar a toda la humanidad, a unos dará alivio, descanso, refrigerio, paz eternamente, y esto se la dará a todos los creyentes, a todos los que se han arrepentido de sus pecados, que por fe y gracia han abrazado la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Son aquellos que aman a Dios, son aquellos que obedecen su palabra, son aquellos que viven para la gloria de Dios, que día a día perseveran en los caminos del Señor, en el poder del Espíritu Santo. Son perseverantes, se mantienen firmes en la fe, y esto es porque el Espíritu de Dios obra en sus vidas. Pero también, hermanos, el Señor viene a juzgar, y esta es a los incrédulos, a los que no conocen del Señor, a los que no obedecen a Dios. ¿Qué les va a dar a ellos? Retribución, juicio, castigo, sufrimiento, venganza. Amados hermanos, cuando venga nuestro amado Salvador otra vez, producirá radicalmente resultados diferentes. Para los incrédulos, aquella revelación que ahorita se les oculta, se les manifestará en que Jesús traerá un amargo y eterno castigo. Mientras que los creyentes, cuando venga el Señor, en ese momento, cuando veamos a Cristo venir, sentiremos un gozo, una alegría tan enorme, porque el consuelo, el descanso, el alivio llega por medio de nuestro Señor Jesús. Nosotros creemos la venida, que el Señor va a volver otra vez, y vuelve de cualquier momento. Y cuando Él venga, hermanos, nosotros sabemos que Él vendrá a juzgar. Él vendrá a dar a cada uno conforme a sus obras. Y es la esperanza que nosotros tenemos, que nos ayuda también a poder permanecer, prevalecer, caminar en fe todos los días, a pesar de las distintas circunstancias en las cuales nos vemos envueltos todos los días. Y por eso avanzamos, porque si el Señor vendría hoy día, ¿cómo nos encontraría, hermanos? Es una pregunta que constantemente tenemos que hacernos, ¿no? Y nos tiene que encontrar haciendo lo que Él nos ha llamado a hacer, a poder vivir lo que dice su palabra, esperando aquel momento cuando Él regrese. En segundo lugar, hermanos, tenemos que ver que la venida del Señor Jesús traerá alivio a los creyentes. En el versículo 7, en la primera parte dice: pero que Él les dé alivio a ustedes que son afligidos, y también a nosotros. Cuando el Señor sea revelado,
Cuando todas las personas vean que Él es Dios, la segunda persona de la Trinidad, en su segunda venida, en el día que el Señor vendrá a juzgar, en su juicio verdadero, se nos dice que dará alivio a todos los creyentes. Hermanos, la palabra alivio conlleva la idea de relajación, aflojamiento, facilidad, libertad, restauración, descanso. Es como, ¿alguna vez has visto un arco bien tenso para poder tirar una flecha? ¿Alguna vez has intentado poder hacer o has tirado alguna vez liga? ¿Has jugado con tu liga, con tu papelito, molestando a tus compañeros? Y cuando lo tensas bien, está bien tenso, ¿no? Lo sueltas y ahí como que se libera y esa liga está floja. Es lo mismo. Sientes alivio, estás relajado. Es lo que viene el Señor a traer, aflojamiento. La iglesia de Tesalónica había estado pasando, como les decía, una gran persecución. Era tan severa esta persecución que ellos se sentían afligidos, tenían dudas en cuanto a la venida del Señor, al juicio del Señor, porque ellos se estaban preguntando, pero ¿por qué tengo que seguir pasando por muchas pruebas, dificultades, persecuciones? ¿Por qué me tengo que enfermar? ¿Por qué tengo que pasar problemas económicos? ¿Por qué tengo que pasar problemas en mi matrimonio? ¿Por qué tengo que pasar y ver cómo la delincuencia va avanzando cada vez más? ¿Por qué me tiene que venir una cosa tras otra, tras otra, tras otra? Pero la palabra del Señor nos ubica, nos orienta, y Dios por medio del apóstol les dirá que Dios ha permitido que ellos puedan pasar por esas pruebas. Y por eso volvemos a leer el versículo 5, hermanos, de 2 de Tesalonicenses. No nos hemos ido de Tesalonicenses. 2 de Tesalonicenses 1:5 nos dice: esta es una señal evidente del justo juicio de Dios, para que sean considerados dignos del reino de Dios por el cual están sufriendo en verdad. Las pruebas, hermanos, son una señal evidente del juicio de Dios para los creyentes. Y hermanos, las pruebas, o que tú dices, Dios me está castigando, Dios me está mandando esto. No, no, no. Las pruebas, hermanos, no son una señal evidente del justo juicio de Dios. No son las pruebas, no son las persecuciones, no son los problemas que podemos atravesar. ¿Cuál es entonces la evidencia o la señal evidente que nosotros tenemos del justo juicio de Dios para nosotros, para que seamos considerados dignos del reino de Dios? Es que podemos perseverar y tener fe en medio de las distintas dificultades que atravesamos. Es el medio que hemos podido soportar y seguir en este hermoso caminar con Cristo. Mira lo que dice el versículo 4. Por lo cual nosotros mismos hablamos con orgullo de ustedes entre las iglesias de Dios. ¿Acerca de qué? Por su perseverancia y fe en medio de todas las persecuciones y aflicciones que soportan. Hermanos, la señal evidente de que el Señor hemos sido considerados para ser considerados dignos del reino de Dios cuando el Señor vuelva, es que podemos perseverar. Es que podemos avanzar, es que tenemos fe, es que no nos acomodamos, es que seguimos perseverando. Y a pesar de las circunstancias, dificultades, problemas, que todo pueda venir, lo que hacemos es seguimos mirando al Señor Jesús y seguimos permaneciendo. Y esto no es de nosotros, es por medio del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien produce en nosotros ese querer como el hacer. Y podemos seguir perseverando. Y podemos seguir confiando en que Dios está con nosotros. Y entonces, hermanos, surge también una pregunta. ¿Por qué se nos promete alivio y descanso? Y tenemos que responderla. ¿Por qué? Porque así como la justicia de Dios exige que Él traiga retribución, castigo a los incrédulos, también es justo de parte de Dios que Él dé alivio a quienes han puesto su fe en Él.
a quienes Él ha redimido. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús, hermanos, ya pagó nuestros pecados, ya pagó nuestro castigo. Él sufrió el justo juicio de Dios en nuestro lugar. Es por eso que cuando el Señor vuelva, vamos a ser justificados, vamos a ser redimidos plenamente en Él. Y cuando el Señor venga, hermanos, vamos a tener un descanso eterno, donde ya no habrá más sufrimiento, donde ya no habrá más tristeza, donde ya no habrá más dolor. Y aunque suene medio chistoso, ¿no? Ya no vas a renegar con tu esposa, con tu esposo, tus hijos ya no te van a hacer renegar, ya no vas a renegar con todo lo que pueda ocurrir. ¿Por qué? Porque cuando el Señor venga, todo eso se acabará y simplemente vamos a disfrutar plenamente de nuestro Señor. Hermanos, aunque nuestro descanso final aún está en el futuro, la vida, hermanos, no todo es sufrimiento y aflicciones, porque hay momentos de alivio incluso en esta vida. Primera de Pedro, el capítulo 5, si podemos leer, hermanos, Primera de Pedro está más allá de Tesalonicenses. Es uno de los últimos libros, Primera de Pedro, el capítulo 5, el versículo 10, nos dice: y después de que hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Las pruebas en nuestra vida, hermanos, son para probar nuestra fe, son para que nosotros seamos más fuertes en el Señor, son para que nosotros acudamos a aquel que es nuestra roca y que en Él podemos estar seguros. Podemos estar confiados que en medio de todas esas pruebas el Señor va a ir sacando lo feo de nuestra vida, porque aún hay cosas en nuestro corazón que seguimos luchando. Es el orgullo, la impaciencia, la falta de perdón y entre otras cosas más que todavía tenemos y que tenemos que ir puliéndonos, y que el fruto del Espíritu termina siendo evidente en nuestras vidas. A la vez también, cuando nosotros leemos en el apóstol Santiago, el hermano del Señor, Jacobo, en el capítulo 1, los versículos 2 y 4, se nos dice: tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia o perseverancia, y que la paciencia o perseverancia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos, o en otras palabras, para que sean maduros y completos, sin que nada les falte, para que crezcan en el Señor. O como Pablo dice también en 2 de Corintios 4:17, pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Hermanos, Dios promete un descanso eterno a todos los creyentes, pero como creyentes debemos de esperar en esta tierra sufrir aflicciones durante nuestra vida. Es una realidad que vamos a sufrir. Por un momento vayamos a Juan 16:33, por favor. Nos dice la palabra del Señor: estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tienen tribulación o tienen aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Acá tenemos dos afirmaciones de parte del Señor. Hay una realidad, es algo que va a ser constante. Dice el Señor: en el mundo tienen tribulación. Es decir, siempre vamos a pasar aflicciones, nos vamos a enfermar, podemos atravesar problemas económicos, podemos tener problemas dentro del matrimonio, podemos estar pasando dificultades, entre otras cosas más. Vamos a pasar aflicción mientras estemos en este mundo. Es una cruda realidad que el Señor afirmó. Pero también hay otra realidad. Pero esta realidad es condicional. No es como la otra, que simplemente no necesita condiciones. Vamos a sufrir. La segunda, que es condicional, miren la primera parte del capítulo 16:33 de Juan. Estas cosas os he hablado, es decir, en mi palabra les he dicho. ¿Para qué? Para que en quién podemos tener paz. En
Cristo. ¿Esto qué nos quiere decir? Que por más que yo pueda pasar dificultades, tribulaciones, enfermedades y toda índole que pueda atravesar en mi vida, yo puedo tener paz si yo estoy con Cristo, si yo soy obediente a la palabra del Señor, si yo me meto con el Señor, si yo estoy en constante oración, estoy meditando en las Escrituras, mi todo es Cristo y lo miro solo a Él y camino en Él. Como consecuencia de ello, como yo descanso en Cristo, su paz que sobrepasa todo entendimiento guarda mi mente y guarda mi corazón con la confianza de que el Señor ha vencido al mundo. Tal vez por ahí uno dice, pero hermano, es que paso aflicciones y la verdad es que no encuentro paz. Tendríamos que analizarnos cómo está nuestro tiempo con Dios, cómo está nuestra relación con Dios, cómo estamos orando, cómo estamos meditando en su palabra, cuánto confiamos en el Señor, estamos siendo obedientes a su palabra. Y a veces simplemente con una oración queremos que ya todo se solucione y que tengamos paz, pero el Señor ha dado una condicional para que esa realidad también se produzca en nuestras vidas, de que podamos tener paz. Pero también como cristianos, hermanos, por vivir como Cristo se nos llama a vivir, y como vamos a vivir siendo cristianos, vamos a pasar por persecución. Porque Pablo también en 2 Timoteo 3:12 dijo, y en verdad todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Nos van a molestar, van a decir un montón de cosas acerca de los cristianos, van a referirse de manera inapropiada también, nos pueden insultar. Gracias a Dios en este tiempo aquí no sufrimos la persecución que tienen otros países, pero en su momento lo más probable es que llegue y nosotros tenemos que mantenernos firmes. Sufrir por el Señor, hermanos, es una señal de un verdadero cristiano. Aquellos cuya fe no es genuina no sobrevivirán a la persecución, porque cuando venga, hermanos, la persecución, simplemente van a querer apartarse del Señor. Pero quienes han considerado el costo de seguir a Cristo y voluntariamente toman su cruz para seguirlo, el Señor nos dice que al final, cuando Cristo venga, entraremos y encontraremos esa paz, ese descanso eterno, donde ya no habrá más tristeza y ya no habrá más dolor. Pero entonces surge una pregunta más: ¿cómo se dará este alivio y descanso? Cuando el Señor venga, ocurrirán dos cosas, hermanos, que traerán alivio a quienes le pertenecen. Mire lo que dice el versículo 10 de 2 Tesalonicenses, el capítulo 1. Cuando Él venga para ser glorificado en sus santos en aquel día y para ser admirado entre todos los que han creído, porque nuestro testimonio ha sido creído por ustedes. Primero, Cristo será glorificado en sus santos, es decir, en todos los creyentes en ese día. Hay un día venidero en el que Dios será glorificado en los creyentes, en un día, hermanos, de una manera que nunca antes se ha visto. ¿Y cuál es ese día? El día que Cristo venga, el día del Señor. Amados hermanos, todos los cristianos estamos llamados en esta vida a mostrar la gloria de Cristo. Nosotros somos llamados, aún antes de que Cristo aparezca, tenemos que reflejar a Cristo, tenemos que dar al mundo a conocer a Cristo, tenemos que brillar porque somos llamados a ser la sal y la luz de este mundo. Hermanos, nosotros somos de Cristo, no somos del mundo, y es por eso es que nosotros tenemos que mantenernos firmes, tenemos que caminar y siendo testimonio también a aquellas personas que no conocen del Señor. Se tiene que hablar bien de Cristo y que ellos puedan decir: yo también quiero conocer al Dios que tú sirves, que tú crees. Es como aquel panadero que en su momento les he compartido, que él vino a los pies de Cristo. Su esposa no era creyente, pero él oraba por su esposa. Y cuando él tenía que levantarse muy temprano, como todos los panaderos, para poder meter el pan al horno y para poder estar ahí, antes de poder empezar sus actividades, el hombre se arrodillaba y oraba y clamaba y le pedía: y Señor, ten misericordia de mi esposa, Señor, atráela a ti. Y oraba por su familia y estaba en constante oración. Pero mientras tanto, mientras él empezaba a orar,
La esposa se levantaba, agarraba y empezaba a increparle un montón de cosas. Oye, deja de orar, déjame dormir. Tú que tienes ahora estás con la religión, y tantas cosas le empezaba a increpar al hombre. Pero él continuaba, hasta que llegó un momento, en una de esas madrugadas, que agarró, él se puso a orar como de costumbre, escuchó que alguien venía caminando, y entonces él dentro de su mente se dijo: seguro va a venir nuevamente a molestarme. Pero en esta oportunidad ella agarró, lo interrumpió y le dijo: yo quiero conocer al Dios al cual tú oras, porque a mí me sorprende, dice, cuando yo te trato mal, en vez de que tú me contestes y me trates mal, me tratas con amor, me cuidas, me hablas con paciencia, me tratas muy bien. Y yo me digo, ¿cómo es posible que tú, yo conociéndote como tú eras, cómo tú has podido cambiar? Yo quiero conocer a aquel que te ha cambiado. Y hermanos, simplemente con su testimonio, él pudo atraer a su pareja al Evangelio. Hermanos, nuestro testimonio tiene que ser una señal evidente a las personas que no conocen del Señor, que ellos puedan darle gloria a Cristo y decir: yo quiero conocer a aquel al cual tú sirves. Y hermanos, cuando Cristo venga, Él será glorificado en sus santos en aquel día, o como también dice el versículo 12 de este mismo capítulo: a fin de que el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado en ustedes y ustedes en Él, conforme a la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. No solo cuando venga Cristo su nombre va a ser glorificado, sino que el llamado para nosotros es que todos los días, mientras vivimos en esta tierra, tenemos que vivir de acuerdo a la palabra del Señor, y que esto le trae gloria a Dios. Y la pregunta para nosotros es: ¿cómo estamos viviendo? ¿Qué podrían decir nuestros vecinos acerca de nosotros? ¿Qué podrían decir nuestros amigos acerca de Cristo, hermanos? ¿Qué podrían decir la esposa, el esposo? ¿Qué podrían decir los hijos en cuanto al Evangelio, de cómo seguimos a Cristo? Hermanos, nosotros tenemos que vivir de acuerdo a lo que dicen las Escrituras. Y cuando Cristo venga, hermanos, si bien le vamos a dar toda la gloria, porque Él vendrá con todo su poder, y nosotros vamos en ese momento a darle toda la alabanza y con un júbilo, donde el Señor reunirá a todos los creyentes de todo el planeta, y los que han muerto en Él resucitarán, y todos estaremos dándole la bienvenida y estaremos con el Señor por siempre y para siempre. Vamos a ser transformados, vamos a ser cambiados, hermanos, vamos a tener un cuerpo glorificado. En 1 Corintios 15, el versículos 51 y 52 nos dice: así que les digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles, y nosotros seremos transformados, y hermanos, y estaremos con el Señor por siempre y para siempre. Y Pablo termina asegurando a los tesalonicenses que disfrutarán de este alivio y descanso eterno cuando Cristo regrese. Y Pablo les recuerda que estarán entre los santos glorificados, porque nuestro testimonio han creído entre ustedes, es decir, han vivido el Evangelio, viven el Evangelio, le han creído al Señor. Van a ellos a experimentar esta bendición del alivio, del descanso eterno que vamos a tener en el Señor. Dios le dice a su iglesia que cuando Él vuelva, dará alivio, habrá descanso de todos los sufrimientos, de todas las circunstancias que nosotros hayamos podido atravesar o estemos atravesando, y que nosotros podamos entender que estas circunstancias y las cosas que podemos atravesar nos terminan fortaleciendo, nos preparan para la venida del Señor. Pero mientras esperamos la venida del Señor, amado hermano, debemos de vivir para su gloria. Debemos de dar un buen testimonio. Debemos de tener esperanza de que nuestro consuelo viene pronto, nuestro alivio viene pronto, y viene con el Señor Jesús. Pero también, hermanos, así como el Señor, cuando Él venga, va a juzgar y va a dar a los creyentes un alivio eterno, un descanso eterno en Él, de poder disfrutar en Él, también la venida del Señor
no solo traerá consuelo a los creyentes, sino que en tercer lugar, hermanos, también traerá condenación eterna de los incrédulos. Cuando el Señor se revele, Él repartirá retribución a todos los incrédulos. Esta palabra retribución, hermanos, se encuentra en el versículo 8, porque algunos podemos tener en nuestra versión que dice dar un castigo. Pero esta palabra retribución significa dar un castigo completo, y la palabra griega se traduce de varias maneras como justicia, castigo, retribución, venganza, venganza del mal. La retribución de Dios, hermanos, no es como la de los humanos, de nosotros que somos imperfectos, cuya pasión rebelde, hostil y egoísta y pecaminosa nos lleva a tomar represalias contra otros y poder decir, así como tú me has hecho, yo también te la voy a pagar, ¿no? Así que ojo por ojo, diente por diente, y la ley del talión, y empezamos a decir, cuando el creyente no es llamado para eso, pero los que no conocen del Señor piensan y tratan de esa manera. Por eso, hermanos, es que debido a esto, Dios se reserva la venganza para sí mismo y nos llama a todos los creyentes a que no tomemos venganza por nuestras propias manos, como dice Romanos 12:19. Amados, nunca tomen venganza ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. El Señor es nuestro juez, el Señor es nuestro ayudador, el Señor hará y dará venganza por nosotros. La Biblia también, hermanos, enseña en el Antiguo, tanto en el Antiguo como el Nuevo, que Dios repartirá retribución a los pecadores. El tema del castigo de Dios a los pecadores nos tiene que llevar a unas cuantas preguntas, como por ejemplo, ¿por qué el Señor dará retribución? ¿A quiénes dará retribución? ¿Cómo se dará esta retribución? Y vayamos contestándolo una por una. La primera, por ejemplo, ¿por qué el Señor Jesús dará retribución? El versículo 6 nos da algo de luz en cuanto a ello, de 2 Tesalonicenses. Porque después de todo dice, es justo delante de Dios que Él pague con aflicción a quienes los afligen a ustedes. El Señor, dando esperanza a los creyentes que están siendo perseguidos, siendo maltratados, les dice que Dios les hará justicia. Él dará aflicción a todos los que han perseguido a todos los cristianos, y en esta vez, desde Esteban hasta el final, el Señor dará castigo a todos que no se han arrepentido, que han perseguido a los creyentes, que han matado a los creyentes, que se han burlado de los creyentes. El Señor les dará retribución. Pero Pablo aquí está dando una verdad evidente. La palabra traducida, hermanos, como dando castigo, retribución, en este versículo 8 está relacionada con la palabra que significa justo o recto. Y nosotros debemos de entender que la retribución de Dios no se produce de una manera o por venganza, una venganza mezquina, porque Dios es malo, que va a dar retribución y va a pagar a los no creyentes. Dios no llega, hermanos, a este nivel de exasperación o frustración. Dios, hermanos, la retribución de Dios es el castigo justo, tranquilo y controlado que reparte el juez, perfectamente justo a quienes han pecado contra Él. La amenaza de la venganza, la retribución y el juicio de Dios no solo es justa, sino también un factor disuasorio, un obstáculo en el camino al infierno. Quienes ignoran, hermanos, ese obstáculo no tienen excusa. Quienes agarran y piensan y dicen, no, Dios no va a castigar, Dios no va a dar, o simplemente, bueno, pues como tal vez has escuchado algunas personas, ¿no? Ya pues me toca pasar el infierno, ya pues lo sufriré, ¿no? Pero realmente no saben lo que será el infierno, no saben la magnitud de lo que será aquel día. Y la palabra también del Señor nos dice, ¿a quiénes castigará o dará retribución Dios? Se nos dice que son aquellos que afligen a los creyentes. Esta es una categoría amplia, hermana, que incluye a todos los que atacan el pueblo de Dios. Pero también Pablo, hermanos, continuando en el versículo 8, y ahí te fijas, va a describir a una persona que tiene dos cualidades.
¿Cuáles son estas dos cualidades que estas personas que van a enfrentar el castigo, la retribución de Dios? Dice, dando castigo, retribución a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesús. Aquellos que no conocen a Dios, en otras palabras, son aquellos que no tienen una relación personal con Él, que están separadas de Cristo. Estos, al no conocer a Dios, simplemente no obedecen al Señor, no aman a Dios, no quieren saber nada de Dios, o tal vez han escuchado, creen algo de Dios, pero simplemente no obedecen la palabra del Señor. ¿Y por qué lo hacen? Porque no aman a Dios. No obedecen a la palabra del Señor porque no lo aman. Porque amar a Dios involucra obedecer sus mandamientos. Y el resultado para aquellos que permanecen desobedientes al mandato de creer en el Evangelio será enfrentar el castigo, la retribución de Dios. Esta retribución, este juicio de Dios, no se da porque Dios esté enojado con los incrédulos por lastimar a sus hijos, sino porque estos hombres no vinieron al arrepentimiento, porque rechazaron a Cristo, porque no abrazaron el Evangelio, porque simplemente le dijeron a Dios: Dios, tú por allá, yo por acá, yo voy a vivir mi vida como a mí me place, como a mí me parece, y yo voy a seguir mis caminos y no te voy a seguir a ti. Pero también surge la última pregunta, hermanos, para poder responderla. ¿Cómo castigará Dios a los que no conocen a Dios y no obedecen su palabra? Hermanos, se nos dice en el versículo 9 que estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Estas personas, hermanos, sufrirán el castigo en el día del Señor. ¿Qué van a recibir? Una eterna destrucción. La palabra traducida como eterno se refiere a una duración infinita, algo que no termina, sino que continúa por siempre y para siempre, eternamente. ¿Pero qué van a tener eternamente? Ellos van a recibir una eterna destrucción. La palabra destrucción, hermanos, se refiere a aquello que está arruinado, que ya no sirve para su propósito original. Es un estado de ruina total. Algo que debemos de aclarar es que no dice que va a haber aniquilación. Dios no va a destruir a las personas o aniquilarlas, es decir, desaparecerlas, como antiguamente pensaban los griegos, que una vez que el hombre muere, luego va a haber una aniquilación del alma y no van a resucitar. No, Dios dice que va a ser una ruina total, donde ya no habrá esperanza, donde ya no habrá gozo, donde ya no habrá paz, donde va a ser el lloro y el crujir de dientes, donde todos los días, y como nosotros sabemos que la noche viene, no al día siguiente, hay una noche y luego hay un amanecer. Ahí no, va a ser una oscuridad eterna, donde el hombre ya no va a cumplir el propósito por el cual ha sido creado, que es darle la gloria a Dios, sino que simplemente su pecado se va a encender y sufrirán y llorarán y será una ruina total. Pero, hermanos, también tenemos que ver estas personas que estarán arruinadas para siempre, que esta es una realidad absolutamente horrible y que no podrán escapar jamás, estarán arruinados para siempre. Y también Pablo le añade algo más. Dice, excluidos de la presencia del Señor. Estarán alejados para siempre de la presencia del Señor. Dios los va a arrojar o mandará a sus ángeles a que sean arrojados estos hombres allá en el infierno, donde será el lloro y el crujir de dientes. Y Dios, hermanos, va a reprimir su presencia. Y eso es lo más terrible que va a ocurrir. ¿Tú sabes por qué el hombre en este tiempo no termina desbandándose con todo su pecado? ¿Tú sabes por qué a veces el hombre pecador, cuando está a punto de hacer algo malo, todavía a veces se frena por algo? Es por la presencia de Dios. Es porque el Espíritu Santo sigue obrando todavía acá. Pero cuando el Señor reprima su presencia de aquel lugar, va a ser el lloro y el crujir
de dientes. Porque allá en el infierno, hermanos, no habrá bondad, ni siquiera una pista, ni un rastro. Solo será un recuerdo lejano de lo que una vez fue. Y estarán allí eternamente. O en las palabras del pastor John MacArthur, que ha partido la presencia del Señor, él dijo acerca de esto: los perdidos también cumplirán la condena eterna, excluidos de la gloria de su poder. Estos cumplirán su sentencia lejos de la gloria del poder del Señor. En varios lugares de los evangelios, Jesús describe el infierno como un lugar de oscuridad, separado de la exhibición visible del esplendor y la majestad de Dios. No habrá fin ni alivio de los horrores del infierno, nada de la gloriosa presencia de Dios que traiga siquiera una pizca de belleza, de placer, alegría o paz. Los impíos compartirán el infierno con el diablo y sus ángeles, y será un lugar de llanto y crujir de dientes. Juan escribe en Apocalipsis 14:11: y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. No tienen descanso ni de día ni de noche. Ninguna palabra puede expresar verdaderamente la miseria de la realidad de la destrucción eterna. Hermanos, aquel lugar será algo terrible. Será donde ya no habrá descanso. Será donde ya no habrá consuelo. Será una destrucción eterna donde el hombre va a sufrir, donde Dios va a reprimir su presencia. El infierno no va a ser algo bonito. Realmente será algo terrible. Hermanos, pero también nos tiene que llevar a pensar a nosotros. Si bien por un lado los creyentes se nos dice que vamos a recibir alivio, descanso, consuelo eterno en Cristo, pero los no creyentes, los que no obedecen al Señor, los que no conocen a Dios, los que no aman a Dios, sufrirán el castigo eterno, la destrucción eterna, excluidos de la presencia del Señor. Y ahora yo te hago una pregunta. Si sabemos que esto va a ocurrir con los no creyentes, ¿por qué no clamamos por la vida de ellos? ¿Por qué no clamamos por la vida de nuestros familiares que no conocen del Señor con tal ímpetu? Porque van a estar apartados y alejados del Señor eternamente, en una destrucción eterna. Y por un momento, si pensamos en el infierno, uno no quisiera pasarla allá. Pero Cristo ya pagó nuestra culpa. Pero también otras personas necesitan escuchar el Evangelio. Necesita que nosotros, los cristianos, hagamos lo que tenemos que hacer, que es predicar el Evangelio, vivir el Evangelio, salir de nuestra comodidad. Basta de la comodidad en la cual estamos pensando que vamos a vivir aquí eternamente. Hermanos, hay tanta gente que se pierde afuera y seguimos nosotros pensando en tantas cosas y nos afanamos en tantas cosas, hermanos, y simplemente nos distraemos de lo que realmente tenemos que hacer, que es predicar el Evangelio, vivir el Evangelio. ¿Acaso, hermano, tu corazón no se aflige cuando piensas que otros van a estar alejados por la eternidad? Y si tu corazón no se aflige, entonces tienes que clamarle al Señor para que Él ponga amor y misericordia por aquellas personas, porque lo más probable, hermanos, es que hemos estado cauterizados en esa área y simplemente nos hemos acomodado a un cristianismo light, a un cristianismo que simplemente dice que vive porque tiene que vivir, pero el Señor nos llama más. Vamos a ponernos de pie. Tal vez tú dices: yo soy de Cristo. O tal vez no sabes y no estás seguro de quién eres en Cristo Jesús, de tu salvación. ¿En qué lugar te encuentras ahora? Si Cristo viniera a juzgar, ¿vas a recibir el alivio, el consuelo, el descanso eterno? O tal vez vas a recibir el castigo, la destrucción eterna, porque simplemente no conoces a Dios, no amas a Dios, estás alejada del Señor o alejado del Señor, y porque tú no quieres obedecer a Dios. Vamos a orar. Señor, hoy estamos aquí reunidos, Señor, en tu nombre. El día de tu venida, Señor, para algunos será algo glorioso. En realidad será algo glorioso, Señor.
Será donde los cielos, Señor, tú te aparecerás con tus santos ángeles de poder. Se tocarán las trompetas y todos, Señor, los que si hemos muerto o estemos vivos, lo primero los muertos resucitarán. Y luego los que estemos vivos, Señor, seremos transformados y en un momento estaremos contigo, Señor, por siempre y para siempre. En aquel día cuando tú vuelvas, en tu día, el día del Señor, ese día, Señor, será el juicio. Tú nos dices, Señor, en tu palabra, que aquel día tú vendrás a traer retribución. Aquel día tú vendrás a juzgar a los que han creído en ti, a los que han depositado su fe en ti, Señor, a los que se han arrepentido de sus pecados, a los que te han clamado y te han dicho: Señor, sé tú el Señor de mi vida, perdona mis pecados, Señor, me arrepiento de mis pecados y quiero seguirte a ti, Señor. Aquellos que han nacido de nuevo, tu palabra nos dice que van a recibir o vamos a recibir alivio, Señor. Vamos a recibir descanso. Vamos a recibir de toda esta lucha que hemos tenido aquí en la tierra, Señor. En medio de las aflicciones, circunstancias, dificultades, allá ya no habrá más tristeza, ya no habrá más quebranto, ya no habrá más dolor, porque estaremos contigo, Señor, por siempre y para siempre. Y tu presencia será tan grande para con nosotros que lo llenarás absolutamente todo. Te glorificaremos en ese momento, Señor. Te alabaremos en ese momento. Todos, Señor, nos uniremos como hijos tuyos a darte esa bienvenida, Señor, gloriosa, porque tú eres aquel, Señor, que venció a la muerte, que venció al pecado, Señor. Eres tú que venció a Satanás y que has dado vida y vida en abundancia para tus hijos. Pero también hay una realidad muy triste, Señor, que si bien trae gozo a nosotros, porque estaremos contigo por siempre, pero lo triste también, Señor, es que muchas personas recibirán también lo justo, que es el castigo de la destrucción eterna. Esa eterna condenación, excluidos de tu presencia, porque ellos, Señor, no te conocieron, porque ellos no te obedecieron, porque ellos no te amaron, porque ellos no te buscaron, porque ellos simplemente decidieron seguir su vida alejados de ti, Señor, y no escucharon tu palabra. No te buscaron, Señor, sino que se alejaron de ti. Y, Señor, venimos en esta mañana, Padre, a pedirte que tengas misericordia de las personas, Señor, que están a nuestro alrededor. Tenemos familias, Señor, que hay muchos que no te conocen, Padre bueno. Y te pedimos que tengas misericordia de ellos, porque comprendemos, Señor, que va a ser una eterna perdición, que va a ser una ruina total, Señor, donde ya no hay esperanza, donde será el lloro, el crujir de dientes, donde tú vas a reprimir tu presencia y donde nada bueno habrá en ese lugar, Señor, sino que será algún lugar de tormento eterno, Señor. Y por ello, Señor, te venimos a pedir que tengas misericordia de ellos, pero que a la vez también, Señor, nos ayudes a nosotros a asumir nuestro papel, nuestro rol de predicar tu palabra, de vivir el evangelio conforme a como tú nos has mandado a hacer, Señor, a poder predicar tu palabra. Señor, sácanos de nuestra comodidad para poder vivir tu palabra, porque a veces estamos tan afanados, Señor, en muchas cosas, que olvidamos el poder predicar tu palabra, que olvidamos el vivir tu palabra, Señor, y queremos vivir como el mundo vive. Y perdónanos, Señor, por ello. Y ayúdanos, Señor, realmente a poder clamarte, a poder pedirte todos los días, mientras todavía estemos vivos y nuestros familiares vivos, de que ellos puedan venir al evangelio, que ellos te puedan conocer, Señor, y algún día cuando tú vengas, en ese día glorioso, Señor, ellos también puedan recibir el alivio, el consuelo, el descanso eterno que recibirán todos aquellos que han depositado su confianza en ti. Señor, y si alguno de los que estamos aquí en esta mañana, Señor, tú has colocado en sus corazones, Señor, el arrepentirse, el volver a tus caminos,
el que te confiesen como su Señor y Salvador. Te pido, Señor, que hagas esa obra sobrenatural en sus vidas y que puedas traerlos, Señor, al arrepentimiento y que ellos también te puedan conocer más y más y más. Señor, muchas gracias por este tiempo y que tu Espíritu Santo, Señor, nos siga redarguyendo y llevando a toda verdad, y esa verdad de seguir predicando y viviendo tu palabra. En Cristo Jesús, Señor, te damos las gracias. Amén y amén.